Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico del punto de vista de los estudios neurofisiológicos, como es la polisonografía y la poligrafía, y también cómo se hace una titulación, ya sea de CPAP o BiPAP, para posteriormente, pues, estos pacientes, si son candidatos o tienen apnea del sueño muy moderada a severa, pues pueden tratarse con estos equipos, ¿no? Necesito que... Los trastornos del sueño son un motivo de consulta cada vez más frecuentes en niños y adolescentes, tanto en atención primaria como en atención especializada. Afectan el comportamiento y el estado de ánimo, pueden alterar funciones cognitivas, disminuyendo la atención selectiva y la memoria, con el consiguiente peor rendimiento escolar. Ya. Vamos a hablar un poquito, en el recién nacido, tiene dos tipos de sueño. Es el sueño activo, que viene siendo el sueño REM en el niño mayor o en el adulto, y este se va a caracterizar por la presencia de conjunta de movimientos oculares, movimientos corporales, disminución del electromiograma y un patrón electroencefalográfico continuo. El sueño tranquilo, que viene siendo el no REM, del adulto o del niño mayorcito después de 4 años, 5 años, se caracteriza por incremento del tono del electromiograma, respiración regular y ausencia de movimientos corporales. En él se da el trazado del electroencefalograma llamado alternante y de alto voltaje de ondas lentas. Es lo que lo va a caracterizar. Y los niños de 3 años realizan un sueño nocturno 12 horas que va disminuyendo hasta las 7 a 8 horas del adolescente. Los despertares nocturnos son fisiológicos, aparecen en un 20 a 40% de los niños menores de 3 años y un 15% de los niños de 3 años de edad. En la adolescencia se observa una tendencia fisiológica a retrasar el episodio nocturno. ¿Qué es la polisomnografía? La polisomnografía, también llamada estudio del sueño, es una prueba utilizada para diagnosticar los trastornos del sueño. La polisonografía registra las zonas cerebrales, los niveles de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca, la respiración, movimiento de los ojos, movimiento de piernas, etc. La polisonografía inicia con el invento del electroencefalograma con el doctor Berger, que fue en 1929. Él es el que inventa el electroencefalograma. Ustedes pueden ver estos dos trazos, del electro. La polisonografía, como les comentaba, empieza en 1929, inventor del electroencefalograma, mostrando diferencias entre la vigilia y el sueño. Posteriormente, Loomis, Harvey y Howard identifican los movimientos oculares rápidos. En 1965, el doctor Gastón, neurólogo pediatra de Marsella, hace el primer reporte en polisonografía, y él nos diferencia los diferentes 3 tipos de apneas que actualmente existen. Aquí pueden ver al doctor William Deming, que es uno de los primeros somnólogos de la clínica del sueño de Stanford. Y aquí pueden ver ustedes el electroencefalograma, que antes era así, era una maquinota enorme, y con esto él hacía las polisonografías. Este es un electroencefalógrafo de 18 canales, donde nosotros iniciamos a hacer la polisonografía por ahí de los años 1974, no, perdón, 94, 95. Y lo hacíamos en papel. Si ustedes se fijan acá, se ponía el papel y por acá aparecía que se hacía con tinta y por acá salía el papel, y entonces podíamos hacer 10 canales, por ejemplo, de electroencefalografía, y los otros canales poníamos movimientos oculares, el electromiograma, la respiración por tórax, la respiración por la nariz.
el electrocardiograma, etcétera. O sea, lo mismo que se hace actualmente, nada más que lo hacíamos en papel. Y el estudio obviamente duraba, pues, había una cantidad enorme de papel. Y ya posteriormente, pues, ya aparecieron los equipos digitales que pueden ver ustedes aquí, las bandas, los electrodos, el electro, ¿cómo se llama? Un amplificador, y ya todo se hace con una laptop y una camarita, y con eso muchas veces es más que suficiente. Aquí lo importante es saberlo interpretar, o sea, no es nada más el equipo, ¿no? Aquí hay otro equipo que ustedes pueden ver, que no es que yo le haga propaganda, sencillamente es otro tipo de polígrafo o polisonógrafo tipo 2, que este también hace igual la polisonografía, nada más que este es más diseñado para el adulto, ¿no? En cambio, el otro es más dinámico y se puede hacer en tanto de recién nacidos hasta el adulto. La polisonografía tiene variables neurofisiológicas, es el estándar de oro que decía la doctora Pestaña. La polisonografía es el estándar de oro para el estudio del sueño. Vamos a registrar el electroencefalograma, vamos a registrar las diferentes etapas, perdón, aquí la etapa del sueño, para eso nos sirven estos canales, F4 que dice frontal y mastoides, central y mastoides del lado izquierdo, occipital y mastoides. Con esto es suficiente para que nosotros podamos calificar el sueño, en tanto la fase, el sueño no REM y el sueño REM. En movimientos oculares, también es para ver si el paciente, si baja la actividad del electroencefalograma y tiene movimientos oculares, el paciente está en lo que conocemos en sueño REM, sueño profundo. En el electromiograma ponemos electrodos en la región mentoniana, en los tibiales, y vemos si tiene movimientos periódicos de las piernas o el síndrome de piernas inquietas. El electrocardiograma si hay alteración del ritmo cardíaco. Flujo nasal identifica las apneas e hipoapneas, banda tórax-abdominal, movimiento de tórax-abdomen. La oximetría, dióxido de carbono, transcutáneo, capnografía y la titulación de CEPAP. Lo que comentaba la doctora Pestaña, pues sin polisonografía, como que es un poco complicado poder hacer el diagnóstico adecuado en un paciente e iniciar el tratamiento, ¿no? Las indicaciones de la polisonografía infantil está indicada en una evaluación clínica que sugiere el diagnóstico de SAOS. Los niños con SAOS preamigdalectomía debieran evaluarse clínicamente luego de la intervención y realizarse una polisonografía en caso de persistencia de síntomas. La polisonografía está indicada luego de la adenoamigdalectomía en todos los niños con SAOS moderado o severo, que tienen obesidad o anomalías craniofaciales, desórdenes neurológicas, síndrome de Willy, síndrome de Down, mielomeningocele, etc. La polisonografía también está indicada cuando hacemos la titulación de CEPAP. Si no, es un poco complicado saber exactamente cómo ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico, ahora cómo le va cuando usamos o lo titulamos con CEPAP a los pacientes. La polisonografía también está indicada en sospecha clínica de hipoventilación alveolar congénita, hipoventilación alveolar, enfermedades neuromusculares. Posteriormente les voy a hablar un poquito sobre un trabajo que hicimos ya de hace bastante tiempecito con enfermedades neuromusculares, la polisonografía y el diagnóstico en enfermedades neuromusculares más la titulación de CEPAP o BIPAP. La polisonografía está indicada cuando hay sospechas de trastornos respiratorios, episodio de amenaza aparentemente en la vida, porque, pues, bueno, los niños que tienen o pueden ser, tienen algunos síntomas que pueden tener muerte súbita, ¿no? Entonces, aquí podemos seguir viendo cuáles son las indicaciones. Pues, como ustedes ven, hay muchísimas indicaciones que tiene la polisonografía en niños. La polisonografía está indicada en niños considerados para adenoamigdalectomía, para el tratamiento del SAO. La polisonografía es seguimiento de niños con CEPAP, indicada con el objeto de determinar si se produjeron cambios en los requerimientos de la presión, etc. La polisonografía está indicada en niños con SAO luego de los tratamientos de expansión mandibular o maxilar rápida para asesorar el nivel de SAOS. Los niños con SAOS que reciben tratamiento de ortodoncia deben de tener un seguimiento clínico y polisonográfico para asesorar la respuesta. La polisonografía está indicada en la titulación de ventilación no invasiva en trastorno respiratorio del sueño. Los niños tratados con ventilación mecánica pueden beneficiarse con una polisonografía para ajustes de los parámetros del respirador. Los niños traqueostomizados pueden beneficiarse con la polisonografía.
La polinigrafía está indicada en caso de sospecha de trastorno respiratorio del sueño, niños con asma, fibrosis quística, hipertensión pulmonar, displasia broncopulmonar, anormalidad de la pared tóraco-abdominal. El comité de polinigrafía de siesta para el diagnóstico SAO y visualización rutina en niños con que se le pone oxigenoterapia. Aquí podemos ver dónde se ponen los electrodos. Los electrodos, como les comentaba, se ponen en el cuero cabelludo. Ponemos aquí, por ejemplo, los centrales, estos son los frontales, esto es para la tierra, aquí para ver los movimientos oculares, el sueño REM, aquí se llama termistor, para ver la respiración por la nariz, aquí es para ver si tiene bruxismo y aquí si tiene ronquido. Aquí ponemos un electrodo abajo a la mitad de la clavícula del lado derecho y abajo de la clavícula o abajo en el tórax al lado derecho podemos poner el otro electrodo o abajo de la clavícula también de ese mismo lado. Posteriormente ponemos las bandas de tórax, las bandas de abdomen y esto nos va a registrar pues, si el paciente tiene o no. Y aquí es donde ponemos en los tibiales anteriores, ponemos los dos electrodos para ver si tiene movimiento periódico de las piernas. La polinigrafía, como les comentaba, estándar de oro, aquí están las variables neurofisiológicas. Es el estudio polisonográfico, que pueden ver en un niño un montaje estándar, que pueden ver ustedes. Por ejemplo, aquí está despierto y posteriormente el paciente empieza. Acá está despierto, aquí a fase 1 y después aquí ustedes pueden ver que tiene lo que se conoce como complejos K. Aquí es para ver la actividad muscular, principalmente de la barbilla, la saturación de oxígeno, movimiento de la pierna derecha, movimiento de pierna izquierda, si ronca, no ronca, el flujo del movimiento de tórax, movimiento de abdomen, electrocardiograma. Esto es lo que nosotros vamos a ver en una polisonografía normal. Esto más o menos así como estas características lo podemos ver en niños aproximadamente después de los 4 años, 5 años. Aquí pueden ver ustedes el inicio del sueño que les comentaba hace rato y posteriormente ya aquí entra lo que se conoce como la fase 1 del sueño. Y aquí vieron aquí un paciente que, por ejemplo, que tiene bruxismo, que no es una polisonografía normal, ¿no? La fase del sueño, pues es la fase 1, la fase de adormecimiento, la transición de la vigilia y el sueño, lo que les comentaba, donde se van a observar principalmente los usos del sueño y las ondas agudas del vértex. Eso nos dice que el paciente está en fase 1. El sueño después, cuando vemos ondas agudas del vértex, usos del sueño y los complejos K, entonces el paciente está en la fase 2 del sueño. La fase 3, fase sueño lento, es donde vemos puras ondas cerebrales lentas, que es principalmente su tipo delta, y posteriormente vemos el sueño REM. La apnea obstructiva del sueño tiene una prevalencia en niños de 4 o 5 años, se estima que 7.5 al 3%. Las apneas deben durar al menos 10 segundos para considerarse apneas. Son más frecuentes en la fase 1 y 2 del sueño, en la fase en sueño REM. Se asocian principalmente a ronquidos, microdespertares que fragmentan el sueño. En la infancia existen factores anatómicos, hipertrofia amidalar, adenoidea y neurológica, alteración del tono muscular, principalmente. La severidad del SAOS en niños se mide es ninguna, 0 a 5 apneas por hora, de 1 a 5, es leve, de 6 a 10 moderado y severo, más de 10. Estos pueden ver ustedes aquí, tenemos que el electromiograma se aumenta un poquito la actividad muscular. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes que se ve una apnea, ¿no? O sea, aquí ven que el termistor se aplana y al momento que se aplana, el paciente tiene un micro despertar. Y obviamente pues se despierta por la apnea. Si vuelve a tener la apnea obstructiva, se conoce esta, posteriormente se despierta y así está constantemente durante toda la noche. Y esto, ¿qué es lo que ocasiona? Que en el día, pues el niño en la noche no ha dormido adecuadamente y en el día, ¿qué es lo que va a pasar?
pues va a tener mucho sueño o va a estar muy inquieto, muy hiperactivo. Las consideraciones de tipos de apnea menores de 18 años hay la apnea obstructiva, ausencia o reducción del flujo nasobucal, 3/4, el 90%. La apnea central se deben cumplir al menos uno de los siguientes: ausencia del flujo nasobucal de 3/4, menos de 20 segundos de duración, sin esfuerzo respiratorio y ausencia del flujo nasobucal. La apnea mixta, ausencia de reducción del flujo nasobucal en más de 2 ciclos respiratorios. La hipapnea, reducción de la amplitud del flujo oronasal, aproximadamente 50%, por más de 2 ciclos respiratorios, y hay un 3% de caída de la oxigenación. Muy bien, aquí está, volvemos a ver. Aquí, por ejemplo, es lo que les comentaba, la apnea obstructiva. Si ustedes se fijan, este es el termistor. Aquí podemos ver cómo se aplana el termistor. Y tiene el paciente el movimiento de tórax y movimiento de abdomen. La apnea del sueño, de los primeros trabajos que se ha publicado fueron en 1976 por el doctor Guinea Menoles, uno de los pioneros de la apnea del sueño de la clínica del sueño de Stanford, junto con el doctor Odimen. Son de los gentes más importantes o iniciadores de todo lo que se conoce ahora de la apnea del sueño, ¿no? Y más que todo en niños. Aquí podemos ver el electroencefalograma, cómo el paciente tiene un arousal, o sea, viene la apnea, despierta, y entonces cae la saturación. Si ustedes se fijan, al 83%, la frecuencia cardíaca aumenta. Esto es constantemente cuando un paciente tiene apnea del sueño. Y esto, pues, obviamente, pues también puede ocasionar la muerte súbita en el niño, ¿no? Muy bien. Aquí podemos ver una polisonografía en un niño de 17 meses de edad. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que es el sueño lento. Aquí se despierta, se mueve. Y acá tiene, pues, mueve, digamos, la mandíbula, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes que el flujo está recto, casi recto, ¿no? Y aparte hay una caída de la saturación. Y aquí el paciente, pues aquí si fijan ustedes, está roncando, ¿no? Entonces, este es lo que se conoce como la apnea obstructiva del sueño. Esta es la apnea central, lo que les comentaba. Aquí, por ejemplo, aquí tiene el arousal también. Los pacientes van a tener arousal, o sea, despertares. Pero aquí lo que lo va a caracterizar principalmente, entonces, en un niño de 8 años que cesa el flujo respiratorio, como el movimiento de tórax y el movimiento de abdomen. Eso es lo que se conoce como la apnea tipo central. La apnea neonatal, la apnea primaria idiopática o de la prematuridad por inmadurez de los mecanismos de regulación de la respiración, puede ser secundaria o sintomática. Atendiendo el mecanismo de producción de las apneas, puede ser central, obstructiva, mixta. O sea, lo mismo que ustedes ven en el niño mayorcito o en el adulto, lo mismo presenta un recién nacido. O sea, un recién nacido también tiene apnea central, apnea obstructiva y mixta. Las indicaciones: polisonografía neonatal, apnea de la prematuridad, síndrome de hipoventilación congénita, hipoxemia inexplicable, estridor, hermano de víctima de muerte súbita del lactante, crisis de tipo comicial, o sea, crisis tónico-clónico generalizado, etcétera, hipotenía congénita, hipertonía, malformaciones congénitas de la cabeza, cara y tórax, evaluación del sueño extraútero. O sea, para que ustedes vean, o sea, realmente la polisonografía neonatal nos permite diagnosticar todo lo que lo que el paciente puede estar presentando desde el punto de vista clínico, si tiene, o tener apnea del sueño, ¿no? Con esto lo podemos diagnosticar. Y aquí lo importante no es solamente diagnosticar y tratarlo, pero evitarle todas las complicaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas principalmente en un recién nacido? Es episodio de la apnea. Son episodios, deja de respirar así muy suavemente, aproximadamente a veces 10 segundos, 15 segundos. La aparición de repente no se mueve el niño y se empieza a poner morado, baja la frecuencia cardíaca, tiene bradicardia, tiene hipoxemia, hipertensión arterial inicial o hipotensión
posterior y paro cardiorrespiratorio. Esas son las manifestaciones. Aquí podemos ver a un niño que le estamos haciendo una polisonografía. Ustedes se fijan, pues lo mismo que le hacemos al adulto o al niño mayorcito, también se hace en el recién nacido. Se le ponen electrodos, a veces es un poquito incómodo, pero bueno, esa es la manera de hacer el diagnóstico y poder dar tratamiento a estos niños, ¿no? Este es un trabajo que hice yo hace varios años, lo hicimos en 12 niños que tenían enfermedades neuromusculares. El motivo de la consulta, por lo cual enviaban estudios, era disnea y tienen índice de apnea y hipopnea un promedio de 36 por hora de sueño. Y fue intervalo de 8 a 88. Índice de apnea y hipopnea 67% moderado a severo. Apnea central, el 83% de estos niños que tienen enfermedad neuromuscular tienen apnea central. El índice de apnea y hipopnea mejoró en un 50% al darle tratamiento con CPAP o BiPAP. Ahí nosotros, ahorita les voy a explicar lo que hacemos con eso. La polisonografía evidencia el SAOS en el 92% de los casos en estos pacientes. La apnea central, 83%, índice de apnea y hipopnea moderada severa, 67%, ventilación no invasiva fueron en 11 de 12 pacientes. Muy bien. Bueno, esta diapositiva principalmente es para lo que les comentaba, o sea, el medio, la apnea leve es de 3 a 5, 45% en estos casos se presentó, moderado desde 5 a 10 del 22% y más de 10 el 33%. Factores de riesgo para desarrollar complicaciones, bueno, eso no lo vamos a hablar. Bueno, ¿en qué consiste la polisonografía con la noche dividida? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? En el recién nacido lo que hacemos hacemos más o menos como una cada 2 horas, cada siesta que tiene el paciente, hacemos el registro, posteriormente lo hacemos, y eso se hace unas 3, 4 siestas durante el día. A veces no es necesario hacer la polisonografía durante la noche, porque pues el niño recién nacido principalmente, o el tantito a los 3, 4 meses, puede dormir cada 3 horas más o menos, ¿no? Entonces lo podemos hacer así, podemos hacerlo durante el día. En los demás, pues es mejor hacerlo en la noche. La polisonografía de una forma de optimizar registros en pacientes con patología respiratoria, de forma que una sola noche se diagnostica y se trata. La primera parte de la noche sirve para hacer el diagnóstico de apnea. Esto nos permite decir, bueno, el paciente tiene apnea leve, moderada, severa, tipo de apnea, si se acompaña de hipoxemia, qué tan severa, se acompaña de despertares o de alguna otra enfermedad, o otros síntomas, ¿no? Si considera un hecho, entonces cuando nosotros lo titulamos, ahorita les voy a enseñar lo que hacemos, si se considera un éxito cuando se traza un índice de apnea y hipopnea más de 40, y se titula con mínimo de 3 horas y se consigue eliminar por completo casi todos los eventos respiratorios, eso es éxito. Quiere decir que la titulación fue adecuada y el paciente debe de seguir ese tratamiento. Se usa también para seguimiento y titulación de pacientes con CPAP o BiPAP. Su desventaja es que precisa personal calificado de presencia física y que de madrugada y directo evalúa en la polisonografía. Entonces él va aumentando las presiones de acuerdo a lo que va necesitando el paciente. Es muy complicado a veces y tiene que haber un técnico muy abusado, con mucha experiencia, o enseñarle perfectamente cómo debe de hacer la titulación. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el tratamiento de estos pacientes. En muchas ocasiones no hay tiempo para tener un diagnóstico objetivo o un registro de titulación CPAP lo suficiente largo como para objetivar la utilidad de la polisonografía. Ok, la titulación de CPAP, la titulación es una prueba que se utiliza para conocer si la terapia CPAP tiene beneficios de una forma diagnosticada, con apnea del sueño, broncopatía o limitación de flujo. ¿En qué consiste la prueba? Es que nosotros ponemos un CPAP al paciente, simultáneamente estamos haciendo la polisonografía, le ponemos un CPAP y lo vamos aumentando la presión de acuerdo a lo que va necesitando. O sea, como si el paciente tiene apneas obstructivas en 80, no sé, 20 apneas por hora de sueño, etcétera, y si después de una hora más o menos que estamos titulándolo, el paciente pues se le quitan las apneas, pues quiere decir que tenemos un éxito del 100%. Entonces, pero eso se va aumentando cada 10 minutos aproximadamente, 1 centímetro de la presión del CPAP, se va aumentando 1 centímetro y hasta tratar de corregir un 80%, cuando menos, de las apneas.
Y bueno, estos datos, pues es muy importante que sean revisados por un médico especialista. No lo puede hacer solamente el técnico, sino tiene que ser supervisado y revisado por el médico, ¿no? El tratamiento ya que nosotros tenemos, diagnosticamos exactamente qué es lo que, qué presión requiere el paciente. Entonces viene lo que es el tratamiento, lo que comentaba la doctora Pestaña. El tratamiento, pues va a depender mucho de que ¿cómo lo hemos titulado? O sea, si el paciente requirió una presión de 6, por ejemplo, un recién nacido, manejamos casi siempre una presión de 6, pero 4, 5, máximo 6. Y podemos, si tiene una enfermedad neuromuscular y si un recién nacido, pues, podemos usar BiPAP también. Creo que le beneficia mucho más que el puro CPAP. El CPAP se realiza mediante una pequeña compresor y una mascarilla nasal o facial. La cantidad de presión se debe utilizar de acuerdo a la polisonografía. Nosotros, como les comentaba, vamos aumentando la presión conforme vayamos quitando la apnea, ¿no? El objetivo del CPAP es presión de las apneas, desfase tóraco-abdominal, ronquido, limitaciones, etcétera, y de normalización del sueño, que el paciente tenga, pues o muy pocos arousal o que desaparezcan los arousal, ¿no? Es esto lo que les comentaba hace un momento. Aquí está el CPAP y está un tubo, que aquí está caliente el aire y abre la vía respiratoria. Hay otros estudios también que hacemos, que es la polisonografía asistida tipo 2, que es, esto se puede usar en casa, pero o nosotros lo que hacemos normalmente lo hacemos aquí en la clínica porque es mejor supervisarlo, porque luego se pueden caer algunos electrodos y técnicamente a veces pues, es muy problemático hacerlo realmente en casa. Yo prefiero que todo eso se haga aquí en la clínica. Y vamos a tener lo mismo que lo que te decía la polisonografía tipo 1, donde vemos aquí, por ejemplo, la apnea. Aquí tenemos el movimiento de tórax y el arousal. La apnea obstructiva, el arousal, etcétera, ¿no? O sea, podemos ver lo mismo que la polisonografía tipo 1. O sea, que lo importante es hacer fácil o difícil, pues ya se han estudiado tantos equipos, se han inventado tantos equipos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento en estos pacientes. Ahí tenemos otro estudio que es la poligrafía domiciliaria ambulatoria, es el estándar de oro para su diagnóstico y haciendo la polisonografía. No olvidar eso. La poligrafía respiratoria a nivel tipo 3 es comparable a la poligrafía para el diagnóstico, ¿sabes? Cuando es utilizado en personal con experiencia. Que lo importante es que sepa poner el equipo. La poligrafía respiratoria debe ser aplicada en el marco de unidades de sueño o en coordinación con centros disponibles para realizar polisonografía. Si nosotros tenemos duda que la poligrafía no nos está dando el diagnóstico adecuado, pues podemos hacer una polisonografía. Si no, nos vamos a quedar muy cortos y el tratamiento no va a ser lo ideal. La poligrafía respiratoria puede infraestimar la gravedad de los trastornos. Cuando existe discordancia entre la poligrafía y los hallazgos clínicos, debe completarse la evaluación con una polisomnografía. La poligrafía, pues entre el 70 y 80% tiene una especificidad en estados leves a moderado, que nos evalúa flujo respiratorio, movimiento abdominal, oximetría, índice de apnea y hipopnea, tipo de apnea, saturación, y nos permite también hacer la autotitulación, puede ser una noche o 2 noches, o nosotros frecuentemente lo hacemos noche dividida. Este es un estudio muy interesante, se me hace en pacientes que se operaron, son 93 pacientes que se operaron de amidalectomía, y donde ellos encontraron que realmente los hallazgos, tanto poligráficos como polisonográficos, eran muy similares. Y la prevalencia del SAOS fue del 96.7%, entonces encontraron que no había diferencias desde el punto de vista diagnóstico de la apnea del sueño, entre la poligrafía y la polisonografía, siempre y cuando nada más sea sola esa patología, porque si el niño tiene otras patologías, no nos va a la poligrafía a hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Aquí pueden ver ustedes lo que es una poligrafía. Esta es la respiración, tórax, abdomen, perdón, termistor, tórax. Esto es lo que principalmente nos va a registrar, la saturación, si tienen tipo de apneas, eh, la severidad de las apneas, etcétera, ¿no?
Y pueden ver ustedes, cuando un paciente se ha titulado, si ustedes se fijan antes, aquí por ejemplo, ¿no? Un paciente tiene apneas. Aquí pueden ver cómo tiene la apnea, ¿por qué? Porque este termistor está plano, ¿no? No se activa. Ya que nosotros le ponemos el CPAP o BiPAP, miren cómo empieza la respiración. Empieza a mejorar y entonces pues ya el paciente va, eso es lo que se llama la titulación del CPAP, quitar las apneas lo más que podamos y ese es el éxito, ¿no? Y ese va a ser el tratamiento de los pacientes. La polisonografía a veces puede ser un poquito complicada, pero hay que tener conocimiento para que no sea complicado, ¿no? ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que debemos de tener en un reporte polisonográfico? Tiempo total de sueño, eficacia del sueño, latencia del inicio del sueño, duración y proporción de la fase del sueño, frecuencia de las apneas y hipoapneas por hora de sueño, valores de saturación y eventos de saturación, número total de índice de movimientos periódicos por hora de sueño, número total de índice microdespertares por hora de sueño y en relación con los sucesos cardiorrespiratorios o de movimiento de extremidades, ritmo cardíaco, frecuencia. Podemos nosotros también ver si el paciente tiene una arritmia, tiene disritmia o tiene, por ejemplo, bradicardia, taquicardia o asistolia, depende, pero nosotros podemos revisar el electrocardiograma y sugerirle al paciente que vaya con un cardiólogo si tiene alteraciones del ritmo. Muchas veces el 80% de los pacientes con apnea del sueño presentan alteraciones del ritmo cardíaco, por lo que ya comentaba hace rato el auto. Yo no voy a ahondar mucho de esto, pero creo que eso es lo que... Esto es nuevamente lo que les comentaba, la polisomnografía en niños de plan neuromuscular. Esto lo hice yo hace ya 13 años, ya pasó bastante tiempo. Actualmente fueron 12 casos, pero actualmente ya tenemos como unos 25, 28 casos de enfermedad neuromuscular en niños. Entonces, pues veíamos cómo respondían los pacientes al CPAP. Unos respondían al CPAP y otros también. De acuerdo, yo creo que a la misma gravedad, los pacientes respondían solamente al CPAP o requerían dos presiones, no un BiPAP, porque no había una muy buena respuesta. Pero la mayoría responden al CPAP. O sea, creo que debemos de tomar en cuenta esto porque, más que todo por los costos también, pero parte del paciente se está beneficiando con el puro CPAP. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, pero yo voy a